hacienda en la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el tiempo es. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste esto ve. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies. Como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, Virgencita india de Café. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Ya la caravana de los promesteros asciende en la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el tiempo es. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay, transmiten los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y del extranjero. Primer domingo de Adviento, tercer día de la novena a la Virgencita de Cacupé. Tema: garantizar tierra, techo y trabajo. El que edificó su casa sobre la roca. Muy buenos días, sean todos bienvenidos, especialmente a todos los pueblos indígenas del Paraguay, en esta celebración eucarística del tercer día de la novena a nuestra Madre amorosa Virgencita de Cacupé. Hermanos, iniciamos hoy un nuevo tiempo de esperanza, el tiempo de Adviento. En este primer domingo de Adviento inauguramos un nuevo año litúrgico, ciclo A, con el tema El bien común y con el lema Denle ustedes mismo de comer. Este es el tiempo que nos ofrece la Iglesia para caminar juntos al encuentro del Señor. En esta celebración eucarística
nosotros, los pueblos indígenas del Paraguay, estamos aquí presentes con una inmensa alegría para adorar a nuestro Padre Dios y venerar con un espíritu de gratitud a nuestra Madre Virgencita de Caacupé. Llegamos junto a ti, Madrecita, con nuestra espiritualidad indígena, con nuestras danzas, cantos, ritos e idiomas, con nuestra fe, esperanza y amor a nuestro Padre Dios, que es un Dios de buen corazón. Somos pueblos indígenas y pueblos cristianos con tradición ecuménica, tratando de ser familia en medio de todas las tradiciones, luchando por la unidad en la diversidad, viviendo en la sinodalidad, en este caminar, en la búsqueda del Ubiaruá Baé, la tierra sin mal, donde reina desde la eternidad el bien común. Con júbilo y con un espíritu de gratitud, este año celebramos los 100 años de la presencia de los misioneros oblatos de María Inmaculada en Paraguay. Esta historia de amor de Dios comenzó en una comunidad indígena del pueblo Nibaclé, que actualmente es la parroquia San Leonardo de Fichat del Vicariato Apostólico del Pilcomayo. También la coordinación de la Pastoral Indígena del Paraguay, con una inmensa alegría y profunda gratitud, despide a la hermana Margot, asesora teológica de la CONAPI, después de más de 30 años de servicio y ayuda en la Pastoral Indígena del Paraguay. Preside esta Santa Misa de hoy el Monseñor Miguel Fris, obispo del Vicariato Apostólico de Pilcomayo y responsable de la Pastoral Nacional Indígena CONAPI. Concelebra otros obispos y varios sacerdotes. Comencemos entonando junto el canto de entrada con el coro de la parroquia San Leonardo de Fichat del Vicariato Apostólico Pilcomayo. Pueblo de Dios.
buenos días, queridos hermanos todos. Hoy tenemos una fiesta muy especial por la presencia de nuestros hermanos, los indígenas, que han hecho lo imposible de estar hoy aquí, porque ellos también quieren participar del año jubilar, haciendo peregrinación, reflexiones, para ganar la indulgencia plenaria. Por eso, con todo el corazón, les recibimos con un caluroso aplauso para ellos. En esta mañana nos preside Monseñor Miguel Fritz, obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo. Él es obispo responsable de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, la CONAPI. También es presidente de la Comisión de Animación Misionera y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Así que a él le recibimos con un caluroso aplauso y le decimos bienvenido, Monseñor. Y finalmente la presencia de varios sacerdotes que colaboran, trabajan con nuestros hermanos los indígenas. A todos ellos, queridísimos padres, bienvenidos a esta fiesta aquí a los pies de nuestra madre, Tupac Caacupé. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la salvación que está cerca de nosotros porque llega Cristo, los haga crecer en la esperanza que no defrauda y que esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encender y bendecir la primera vela de nuestra corona. Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo, que nos llama a compartir y a servir. Su color verde significa la vida y la esperanza que florecen cuando buscamos el bien común. La corona de Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida, invitándonos a dar de comer, a dar esperanza, a dar fraternidad. El encender semana tras semana los 4 cirios de la corona deben significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad y también nuestro compromiso de crecer en solidaridad y servicio. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su primer cirio. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona. Cortamos del bosque y la adornaron con luces, como signo de vida compartida y de esperanza en el bien común. Ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines y fortalezcas, para que siguiendo tu mandato, denles ustedes mismos de comer, sepamos compartir el pan, la fe y la esperanza, y construir juntos la mesa del reino donde nadie quede excluido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Para que sea fiesta este encuentro con el Señor, pidamos perdón por nuestras faltas. Un joven pide perdón por las veces que nos alejamos de Dios por no tener en cuenta su palabra, sus mandamientos y también por dejar debilitar la espiritualidad indígena. Statan tsaklancha tlaqoma na indígenas kachinwam khatemche titokhemei pafitsoqaich chi tinitawaklesh kawawani seshe chi kawawatiokhirates chi tininitzat katlamon tlahayash kapiqatsinaot kham khachamshita na pinichakshane inanash nanibakleish qavetlesh ninache natlajpoich paqatsitata watam. El pueblo abaguaraní de la región oriental pide perdón por nuestra falta de amor, respeto y cuidado de nuestra casa común. Destruimos la madre naturaleza, la madre tierra, con la tala de bosques, contaminación, explotación indiscriminada de los bienes naturales. Roñen brasetere iñande yara. Roe shawi ba eishapa ko ore rogawasure oñen bosara yese. Umita pishakwera ombra tu se ve a viru imba enanguerana. Oñen bosara ika agurehe. Urehe. Urehe. Ha tuka tu omongu apa. Hamumba kwera mimi omanomba ma ojo. Ore poria jure komikena roñangare ko veigui komba epona itare ya re oreve. Roñemo no rai roe shawi manamietepa. Ore ro usure oñembuarairi mio kawa ombra tu se ve a viru imba enanguerana oñemo ro ritu ka agure ugure hapu tu reko omongu apa hamumba kwera mimi eko veje pa o ore poria ure kokena noño ngagre ko weigui ko a mba epona ita re yawa ekwe oreve. El pueblo indígena de Alto Paraguay pide perdón por la falta de amor entre hermanos, como pueblos, como hijos de un mismo Padre Dios. ¿Qué ya de garosa hasta que ni allí monto cuchillo lo mo ne hano no ngawe cuchillo wa ngaji wenga te ke ya ka we pisenga ni nga kucha da ka do de o do to ko de ya me o yo ke nga ni nga yo ayo ke ai kucha bi ne chi si ya me ni ki ho ni nga no me o yo ke nga ni nga ni mo ngo nga ni ne ya yo ngani na ya ni na ya na pe
nhà cái kê nhị kê hòn nì ngay ngon nì nè nhị hòn ngoài ngồi nhà na bé vô quê nì nè. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo, que viene hacia nosotros, para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Adviento es un camino de encuentro con el Señor, que ya viene. Su palabra nos llama a vivir vigilante en medio de las dificultades y pruebas de este mundo. Abramos el corazón a su mensaje de salvación. Pascal Magle, y clan hatem hayu, paspias papiltachifas. No que chichayem hul, ha Isaías los, ha Amos, ha Iván Gines, ha Junas, ha Judas, ha Jerusalén. Pawayoke sene natus hijo dahe hayu ha has utiuk pas chivan patishan hawat pakaskan makle. Spanya astur kisam ya seskoya pawa utikui. Sakom a papiltachifas nomay in hayu spaslet. Aklokham papiltachifas ti nomay in hayu kanitees. Ata sunel, kas snokel ape sa utiuk paskanale. Hasis han hawat pas Dios pa Jacob. Pahas pa chinei hatsnes pa wat noisai. Paiskop kas uyelei pa wat noisai itzotas. Sayas hasion toles hayu halavan ke hatsan hayas pakaskanale.
Voy a Jerusalén, tortei hayu hawasasinok. Voy pakaskanokle, isklanche hayu napiltachifas. Paiwam hatwach hayu hapitakachane aklocham tachifas. Hapilech ihone hayu pawaklesatas tilawhohayes. Voy pawakopjes paihone hayu paklesak kusa. Patangka betla papiltachifas ka napeklehop hayu kanat kume parlawatlang hawos. Kanat kuyeshul papel patangka niwotyuhes patwatlang hayas. Ansiel napiltachifas ha Jacob pastatayelchi palkeiskuyak palkanwakle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Allí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Augure la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y amigos, diré la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu felicidad.
en el idioma del pueblo ayoreo. Hetioga ujetiga beyoi pisoka ueone udokojigo de ga cuchillo de uje neja neudoko hekuteka oyo mongome cuchillo de ella hago yokangane haika uje Jesucristo ute nanikegu mo ngahone u idio deudo ia ga chio que yo ga deite ha yago huewe changu eta utei enga ngahui ujetiga dehai edi ne hekute beyoi ganya hango tejigo de hense isokade gai yimako yoga ka ute isokade he uhe die kaingai dehigu ome uyoke gai isokai upome soldado na uhe ni maneoe ome di yui beyoi gai yimako yoga ute mapie ihi neha nehe omeigu pisokade nyana de uhe ngahaicho kayatago yo acá udo ngahone chamanya he ngahaicho ga kayunga kwa cheke kenehane o meñane uheya yahuko yo uhechahuko yo himingu y nehane gatuake en aje ka ñata ñingo me escuchado meñane palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio será proclamado en el idioma del pueblo guaraní de la región occidental. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús, hei hemimbo eretape. Arakae noe oiko llave oyapo baenami. Kuanaita kokuri mgarau ouyabe. Hesa arakaen dei iporu oumbove okaru mgareta yugureko. Okau hare burekorekoiño reta kuña. Ani kuña bae burekorekoiño oipotawe mbua. Kuanai arakae noe ohoi oike mbeiruru wasu irupi oikoape. Oyepokouka iporupe. Haema buero sururu supereta. Kuanai tabi kuri mbiarau ouyabe. Hayabe mokoin oimeta ñuwenoi bae ñupe. Peti bae oyererata. Iru oyeyata. Moko y cuña, ombaesota ñuwenoi, peti bae oyererata, inu oyeyata. Jaeramo, pecuatuno pei, hesa peikuan,
vai are teipauta pella, peikuakavi peyupe, o illa, oikua kenai llave, teipauta imonda vai putu llave. O cuaturota oitei hare ngara o maeño oike hope vai oñomi shui. Hairamo pevi pella pokatu pei. Hesa peñangare koa petén llavetei outa mbuarau. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano indígena Cuera Yichin Tlacoma, una vez más como invitados de este día y en tan impresionante cantidad he venido desde muy lejos. Queridos hermanos obispos, Ricardo Ogallara, Pedro, el presidente de la conferencia, queridos hermanos sacerdotes y diáconos, especialmente Paicuera, Vicariato Guava, y aquí un saludo a todas las comunidades del Vicariato Apostólico del Pilcomayo. Queridas hermanas y hermanos religiosos y consagrados, queridas hermanas y hermanos laicos todos, sean bienvenidos al comienzo de este Adviento, de este tiempo nuevo, en que escuchamos, como es costumbre, al profeta Isaías. Isaías tuvo una visión. Qué importante es tener y mantener una visión, tener un horizonte. Así como el GPS marca el destino y al final dice, has alcanzado tu destino. Este destino, este objetivo en la primera lectura de Isaías es una casa, no cualquier casa, sino la casa del Señor. Y para el profeta sería una casa donde ya no existe violencia, una casa de la cual brotarían paz y justicia, una casa a la cual todo el mundo llegaría con alegría, como sueña el salmista, acabamos de escucharlo en el Salmo responsorial. Ahora para muchos está la primera necesidad de tener una casa para sí mismo, para su familia, tener una vivienda digna. Para muchos esto queda un sueño no realizado. Ciertamente el gobierno se propone y logra entregar cada vez más viviendas dignas a familias, lo que hay que aplaudir. Tanto más indigna tener que ver siempre de nuevo familias humildes, campesinas y especialmente indígenas ser despojadas de sus habitaciones. Siguen desalojos violentos de comunidades enteras. Lo que va al año ya son 10 registradas. A veces por fuerza de orden público, aunque uno puede preguntar qué orden se crea cuando se queman casas y chacras, dejando niños con sus padres llorando en la calle. Y otras veces por servicios contratados, enviados por un estanciero, como pasó en Carapá el mes pasado. Mientras que por otra parte no hay ningún apuro para desalojar invasores quienes se colocan dentro de tierras indígenas y hasta arman estancias, como es el caso de Loma. Ya me cansa tener que repetir todos los años este mismo grito contra los desalojos injustos y inmisericordias de comunidades indígenas.
Estoy tentado de hacer mía la exclamación del profeta Habacuc, que cita el Papa León: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuchas? ¿Hasta cuándo, señores? El bien común no podemos soñar si no hay tierra suficiente para indígenas y campesinos. Por eso, para poder tener una casa, lo que primero hay que asegurar es la tierra. Como reza nuestro lema de este día de la novena: garantizar tierra, techo y trabajo. Las famosas 3T de nuestro finado Papa Francisco. ¡Qué suerte! Que nuestra Constitución Nacional garantiza tierra para todas las familias indígenas, tierra asegurada, suficiente y con título comunitario. Con razón, entonces, los indígenas se manifiestan en defensa de su ley 904, que fundamenta los respectivos artículos de la Constitución Nacional. Pero ¿ven cumplidas estas condiciones? Ciertamente, demasiadas veces no. Casi ninguna comunidad indígena dispone del mínimo garantizado y muchos no recibieron todavía su título. Hay tierras invadidas, hay tierras alquiladas y hay tierras certificadas. Lo que por un lado significa que los grandes terratenientes pueden continuar la deforestación, que en el Chaco llega a cifras récord. Solo en el distrito de Mariscal Estigarribia desaparecieron más de 286.000 hectáreas en los últimos 5 años, es decir, como 160 hectáreas al día. El bien común no podemos soñar si destruimos la base de nuestra casa común. Estos créditos de carbono, estas certificaciones, por el otro lado, podrían ser un beneficio para las comunidades indígenas. Por cierto, son 36 solamente en el Chaco afectadas por este fenómeno. Podría ser entonces un beneficio si no existiera una mafia que desvía estos fondos millonarios y los roba descaradamente. Y lo que más indigna, cuando están metidas autoridades, por ejemplo, municipales, que fueran elegidas para procurar el bien común. Y peor todavía, que una institución que debería investigar tales desmanes como es la Fiscalía, por ejemplo en Asunción, no cumple su deber. Es el tema de las famosas certificaciones. El bien común no podemos soñar mientras que sufrimos la falta de justicia. Ojalá que alguna vez el INDI, el Instituto Nacional del Indígena, cumpla su función. Ahora, una vez más, con un nuevo presidente y vuelta a su oficina, aunque más que precaria, a Asunción, como es necesario y debido. Y sin que los vecinos rechacen la presencia de indígenas en el barrio. ¡Qué triste testimonio! Los indígenas expulsados de su tierra vienen a la capital expulsados de las calles. No son solamente sin tierra, son sin calles, sin ningún lugar donde sean bien vistos, bien recibidos, bienvenidos. Como dice acertadamente Monseñor Juan Bautista Gavilán, valoramos al guaraní, pero no a quienes nos lo heredaron. El bien común no podemos soñar mientras que sigue discriminación y racismo en nuestra sociedad. Ya que hablamos de la institución del gobierno que tiene a su cargo el bienestar de los pueblos indígenas en el Paraguay, el INDI, se ha permitido la pregunta: ¿cómo piensa el Estado que sean cumplidos sus derechos, en parte bien plasmados en el Plan Nacional de Pueblos Indígenas,
pero sin asegurar el presupuesto necesario. El bien común no podemos soñar mientras que no tenemos un presupuesto nacional que considere a los sectores más vulnerables. Ay, Isaías, cómo quisiera que repitas en nuestro medio tus palabras. Vengan, que el Señor nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Y sigue Isaías diciendo, hará árbitro entre las naciones y los pueblos. Sí, Señor, necesitamos justicia, tu justicia. Realmente es hora de despertar, como nos dice San Pablo en la segunda lectura. No podemos continuar con los ojos cerrados ni con la boca cerrada, sobre todo ante tanta injusticia, tanta corrupción, tanto nepotismo, tanto enriquecimiento ilícito. Dejemos pues las obras de la oscuridad, sigue diciendo el apóstol, nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, solo repito las palabras de San Pablo. Y son las lecturas de este primer domingo de Adviento, con el cual iniciamos este nuevo año litúrgico dedicado al bien común. Bien común, hermanas y hermanos, no bien de algunos electos, ni de algunos quienes fueron elegidos precisamente para asegurar el bien común y no el bien particular suyo, porque vemos crecer algunas élites de ricos que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común, como bien lo describe nuestro nuevo Papa León XIV en su primera exhortación Dilexite. En el Evangelio, Jesús recuerda aquellos tiempos prehistóricos. La gente de Noé seguían comiendo, bebiendo, sin darse cuenta de la catástrofe que se acercaba, el desastre que ellos mismos habían causado. ¿No sería hora que nosotros tomemos conciencia del desastre que estamos provocando? Si seguimos despojándonos de los últimos árboles, si seguimos envenenando tierra, aire y agua, y al final a nosotros mismos con tantos agrotóxicos, 24 millones de kilos de agrotóxicos que consumimos el año pasado. Y si seguimos demasiado permisivos frente a la entrada de tantas drogas. Quiero ahora dirigirme a ustedes, los indígenas jóvenes. Sinceramente, les miro con cariño muy especial. ¿Cómo procuran de estar a la misma altura de todos los jóvenes, queriendo estudiar más? No solo terminar ya la secundaria, sino tener acceso a algún estudio superior universitario. ¿Cómo saben manejar sus motos, sus celulares? Qué bien manejan el castellano. Pero les confieso que a veces me preocupa cuando les veo con caras tristes. Algunos parecen sin esperanza y sin horizonte. Cuando tengo que enterarme de otro suicidio más de jóvenes indígenas. Cuando veo a algunos totalmente metidos en alcohol y droga. Cuando algunos parecen avergonzarse de sus ricas culturas indígenas. Por eso, permítanme animarles que sean sanamente orgullosos de sus culturas. No hay nada que esconder. Mucha gente viene de lejos fascinados para conocerlas y estudiarlas. No dejen de lado
sus propias lenguas. Cada lengua es un tesoro. Procuren conocer su historia, las raíces de sus culturas, sus mitos. Pidan a sus abuelos y abuelas que compartan sus conocimientos. Con cuántas ganas lo van a hacer. Y así no se van a perder sus riquezas. Felicito a los jóvenes que, aprovechando la sabiduría de los mayores, producen cosas nuevas, como lo hacen ahora los futuros profesores de Mariscal Estigarribia con el algarrobo, que saben usar la tecnología para crear documentos y documentales de su cultura, de su historia, que hacen poesías o rap en su propia lengua, que componen polcas y chamamés o cantos en su idioma. Es así que van a construir su casa sobre la roca que es el Señor, a quien debemos nuestra riqueza cultural. Y es con Él que cuidamos nuestra casa, la casa de cada familia, la casa comunitaria, la casa común, la casa del Señor. Invitando a nuestra Madre Tupac Cacupe, que siempre forme parte de nuestra familia y en cuya casa nos sentimos tan bien acogidos en este día, realmente como una gran familia alrededor de su mamá Guazú, Casmimi María, Taupeixacana. Renovemos nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, ascendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras peticiones. Pueblo guaraní de Alto Paraná pide a Dios por sus tierras y territorios para que muevan los corazones de nuestras autoridades nacionales, departamentales y locales, para que tengan ya la gracia de proteger y gestionar tierras y territorios para pueblos indígenas del Paraguay. Rogerure de Vioreru, Orere Coja, Ore Pirujare, Oñiñangare Co, Hato Ñimoañete, Hanwale y Cuera, Omumba Eva te Coja. Toe, Tendo Tacuera Putiare Topoco. Esa pea que no mimburu Vishacuera, y Catuan Waisha, Oendu, Oremba Ejerure, Toñeme Ejeui Oreve, Orevu, Ojepe Apava Eque, Orejegui, Rogerure debe Ñandeyara. Orerendumíquena Ñandeyara. Pueblo Mancuy de Avisay del Chaco, pido a Dios para que los pueblos indígenas sean respetados en sus derechos y dignidad y para que cese ya el desalojo a los pueblos indígenas de sus tierras. Basta ya de discriminación de distintos índoles a las comunidades indígenas. Padre Dios, te pido por la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupe, para que los pueblos indígenas del Paraguay sean respetados en sus derechos y en su dignidad, que termine los desalojos
atropello, invasiones sufridas por los indígenas en su propia tierra. Basta ya de discriminación en diferentes formas. Que podamos vivir en paz, justicia, alegría y armonía según nuestros sueños y el de nuestros antepasados. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pueblo Paitabuitera de Pedro Juan Caballero pide a Dios por el fortalecimiento de la espiritualidad indígena. Ore upukuera atu Paitabuitera roimen barete haro huputu pu aguasu ore espiritualidad ha ore yerovia marangaturu pibe. Roikobe orere kobe tuishakwe llave. Orere miandupe ha orere mbiapope. Rojerure tupame anihangwa arakaebe oñehundiko ore jeporeka espiritual pewa. Rojerure abei mita ha mitarusukuera ikatu hangwa onguerovia. Ohupyty ha oikua porã orembo'epy ogayguakuéragui ha ore tekoaruichágui. Ikatu hag̃uáicha upéicha rohayhu ko árape ha opa ára orerekopy. Roikuaa porã rojapo ha rohecharamo. Ore ypykuéra aty roiko ore espiritualidad reheve. Upéva ore mba'e py'aguapy ha mba'e común. Ha upépe romombarete orerekove ha oreñorairõ ára ha ára g̃uarã. Ko árape rojerure tupáme ikatu hag̃uáicha rohupyty ha roikovejey ko ore jerovia pypuku tupã ome'ẽva oréve ha tupasy ka'akupe tañandepytyvõ ha toĩ ñande ykére. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Comunidad Indígena Urbana de Asunción pide a Dios para que los jóvenes siempre reciban el apoyo de sus padres, de su comunidad y de sus autoridades locales, distritales, departamentales y nacionales, el apoyo para su formación profesional. Señor Dios, te pido por intermedio de Nuestra Señora Madre Caacupé, que todos los jóvenes indígenas del Paraguay reciban siempre el apoyo de sus familiares y de las autoridades nacionales para su formación profesional. Protegerlos de discriminación y de la injusticia y darles la oportunidad de crecer y desarrollarse en un entorno seguros y respetuosos. Conceda la fuerza y la sabiduría para enfrentar los desafíos que se los presente y para mantener viva la cultura y la identidad de sus pueblos. Señor, también te pido que todos los jóvenes estudiantes universitarios, hoy día se encuentran 700 jóvenes indígenas cursando universidades en diferentes carreras, en la Universidad Nacional y en la Universidad Católica. Y que no haya discriminación en las universidades con los no indígenas. Todos somos iguales ante la ley y ante Dios. Por lo tanto, pido, acompañe con tu protección maternal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pueblo guaraní de Macharete pide a Tumpa Dios para que las comunidades indígenas reine el amor, la unidad y el buen vivir, el Yeicó-Catú, que nos enseñaron nuestros abuelos, siempre en búsqueda de la tierra sin mal, el Ubú Jaruambaé, que tanto añoraron de alcanzar nuestros antepasados. Teta Macharete, oyerure tumpape, oi vaera, yoagu, oñondie, oiko kavi vairareta, jare oyerure, opaete, oi, invaira jivare, o fuera vaira, jare año, roguemos al Señor.
pedimos, Señor. Por la educación escolar indígena, pide a Ñanderueté Dios por el fortalecimiento de la educación indígena en el Paraguay y para que las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias priorice para el buen desarrollo de la misma. Ñande Ñemboe, Jare, Ñande Aracuay Yareta, Ñandereta Guasu Paraguay Peguare, y Puere Vaina Omotenón de Aracua, Ñambapo, Jare, Ñañombo Guatacabi Vaina, Ñande Pureta, Hoy Potarami. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Los misioneros de la CONAPI, Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, pide a Dios para que todas las gestiones realizadas a favor de los pueblos indígenas sean bendecidas y que tenga efecto para el buen vivir de todos los indígenas del Paraguay. Desde nuestro ser y quehacer misionero, sintiéndonos comprometidos, comprometidas con el reino, rogamos a Dios para que las gestiones que se realizan puedan tener respuestas positivas a favor de los pueblos indígenas. Rogamos a Dios que cada día los pueblos indígenas sean valorados en su dignidad de personas, les sean aceptados sus derechos y sus luchas sean bendecidas. Así la búsqueda del bien común tendrá efectos positivos en el buen vivir de todos los pueblos a nivel nacional. Sea la Virgencita de Cacupé nuestra compañera de camino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvarnos y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevamos al altar nuestros dones y con ellos presentamos al Señor nuestro profundo deseo de vivir este tiempo de Adviento con renovada esperanza. El pueblo Ixir, Chamacoco de Alto Paraguay, presenta en el altar el pan y el vino. Los representantes de los 5 pueblos de la familia Mascoin, Sanapaná, Angaité, Enclet, Guaná, Toba Mascoin, junto al título de lo nuestro, traen al altar el documento memoria de la lucha por el territorio ancestral. Aún en plena dictadura, han recuperado un pedazo de sus tierras llamado Riacho Mosquito y sin ignorar que frente a las amenazas externas e internas hoy siguen desafiándonos en valorar y valorarlo como un bien común. La pastoral Mascoy, junto a la dignidad casadeña, exhibe también la Constitución Nacional en solidaridad con sus vecinos casadeños en tiempo de la fábrica tanineras llamados Los Blancos, quienes hasta hoy siguen privados, engañados, marginados y no reconocidos en su histórico espacio, territorio ciudadano. Del extraño Baé se les dice. Tallado de palo santo. El pueblo Nivaclé
de la primera misión Fichat Esteros presenta una imagen tallado, imagen de San Leonardo, como gratitud por los 100 años de la presencia de los misioneros oblatos de María Inmaculada en Paraguay. Acompaña con canto Nivaclé de la comunidad Novoctaz. También presentan alimentos imperecederos. La comunidad misionera campaña en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Nos va a brotar un renuevo que hará florecer a la tierra. Se encuentran dolor y gracia. Ven el Señor Jesús. Alegría de esperar que está muy cercano el día. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerás, Señor. Viva San Miguel. ¡Viva! Viva la Virgen Cacupé. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Un fuerte aplauso para el Señor entonces. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Entonces ahora estamos acompañando también en este momento a tanta gente que se une a nosotros con esta Eucaristía. El año pasado a Debes y Nacuribeme, ¿verdad? Porque yo tenía que haber venido aquí y urgentemente cuando eso tuve que ir a suplir en ese momento justamente en la misa de Caacupé. Bueno, pero ahora entonces vengo a pagar esa deuda. Así es que, ani que se ya obeten, lleva. Bueno, celebramos esta Eucaristía y lo más lindo es que estamos iniciando hoy, con este domingo, el primer año del año 2026 de nuestra liturgia. El primer domingo de Adviento. Y así ya nos preparamos. 365 días de Yara, hoy para hacer un camino de santidad. Landa ya Poporay nos inauguró en el 2025 y bueno, ahora tenemos esta hermosa oportunidad. Cada año litúrgico simboliza nuestra propia vida. Por eso es que las lecturas también nos van a decir, estén preparados. Estén preparados. ¿Por qué? Y porque quiere decir que en este año nosotros tenemos que entender que ese es nuestro objetivo. Preparar nuestra vida, como decía San Juan Bosco, para nuestra buena muerte. Ahí ya puedo el retiro espiritual, era ejercicio espiritual de la buena muerte. Es decir, como que uno practica, como que uno se va preparando a ese encuentro con el Señor. Porque ¿qué el año de tromposa llevan? ¿Cuántos años lo que podemos vivir aquí sobre esta tierra? Así es que aprovechemos y por eso la Iglesia nos invita a prepararnos bien. Vamos a comenzar entonces nuestra Eucaristía. Vamos a agradecer al Señor el don de la vida y también acompañar a esta pareja que hoy cumple 12 años también de matrimonio. María Lucía y Julio Daniel. ¿Dónde están María Lucía y Julio Daniel? Allá están. Un fuerte aplauso. Y están ya los hijos también, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienen? 3 hijos entonces. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, sobre todo en estos 12 años de vida matrimonial. Bueno, iniciamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos ponemos en actitud de pecadores y sobre todo de pedir perdón al Señor por todas nuestras faltas. Tú que vienes a iluminar nuestras vidas,
poriaju bereko ñande yara. Tú que nos enseñas a caminar en la vigilia y en la esperanza. Ore poriaju bereko Jesucristo. Tú que nos invitas a velar y trabajar por el bien común. Ore poriaju bereko ñande yara. Ore poriaju bereko ñande yara. Y al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir esta corona con la que inauguramos también este tiempo de Adviento. Las velas que iremos encendiendo cada semana, cada domingo durante estas 4 semanas, nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo y que viene en medio de nosotros. Nacerá en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra sociedad, en esta Navidad. Y el color que hoy vamos a encender significa la primera velita, la vida y la esperanza siempre de ser mejores. Por eso también las lecturas nos acompañarán y nos hablarán del mundo futuro. Ser mejores, comprometernos para vivir en comunión como hermanos. Por eso, en este primer domingo de Adviento, vamos a bendecir la primera velita. Entonces, la pareja, ¿quiénes son los que van a encender? Eso, vengan un poco, ¿dónde está? Ahí está. Vengan y enciendan esa primera velita que tenemos ahí. Y justamente como decimos, hoy en este primer domingo y primera semana vamos a recordar y vamos a pedir al Señor que nos acompañe con esa actitud de esperanza. Esperanza quiere decir esperar. Confiamos y sabemos que la presencia de Dios nos cambiará la vida. Señor Dios nuestro, con la esperanza entretejida con estas ramas verdes y el deseo de salir al encuentro de tu Hijo, hemos preparado esta corona de Adviento. Bendícela, Señor, que esta corona sea para nosotros un medio para preparar nuestra alma a la venida de tu Hijo Jesús, luz del mundo. Que Él ilumine toda nuestra vida y nos guíe por el camino de la verdad y del bien. Que al ir encendiendo cada una de sus velas se disipen las tinieblas del pecado y comience a clarear la luz de tu presencia en nuestras almas. Que esta corona y la luz sean un signo de la promesa del Señor que nos trae la salvación. Vamos a decir todos juntos: que venga pronto y sin tardanza tu reino, Señor. Que venga pronto y sin tardanza, Señor. Y así, esta primera vela de Adviento encendida, que es símbolo de nuestra esperanza vigilante, que esta luz nos recuerde, Señor, que tú vienes a nuestro encuentro y que deseas que seamos constructores de paz en medio del mundo. Que este fuego mantenga viva la llama de la fe y nos disponga siempre a recibir con alegría tu venida. Y ahora vamos a repetir de nuevo: ven, Señor, y enséñanos a construir la paz. Ven, Señor, y enséñanos a construir la paz. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros, para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. El Adviento es un tiempo de preparación para el encuentro con el Señor que viene a visitarnos como príncipe de la paz. Escuchemos atentamente su palabra que nos prepara para el gran encuentro. Lectura del libro de Isaías. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos
que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia y el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos, diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempo de Noé. En los tiempos que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrasó, los mató a todos. Lo mismo
sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que están en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Estén prevenidos y preparados, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Virgen de Cacupé. ¡Viva! Y viva San Miguel. ¡Viva! Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Qué lindo que es, y les agradezco esta hermosa oportunidad de venir a celebrar con ustedes esta Eucaristía. Y justamente en este primer domingo en que comenzamos nuestro año 2026 de nuestro año litúrgico. Y como les dije al comienzo de nuestra Eucaristía, en la presentación, que hoy es el primer día, hago el año nuevo en Guaraína. ¿Pero por qué? Y porque tenemos que proyectar nuestra vida. 365 días llevo ahí. 365 días hasta el próximo año, noviembre, llega terminada con la fiesta de Cristo Rey. Y después toda esa semana que nos llamó el Señor a hacer una evaluación. Así que dentro de 365 días, última semana, para evaluar lo que hoy estamos comenzando. Hamba ela ya evaluata, va el año mañana, va el año etaina, ya popona y gora, etaiko da ya popona y ya compromete vigora, taiko va el hoy coñan de era, yan de huía lleva. Entonces, la primera lectura nos pone, queridos hermanos, el objetivo principal. Moto para la guatata ñe, para de objetivo hina. En inglés eso se dice gol. Penduabio ve palabra vea gol, penduabio de todo el día añadiendo gol y la gente allá. Cuando me juega a Guaraní, Cerro Porteño, que gane Guaraní, que pierda Cerro. Y claro, si es Guaraní de pura cepa, así que ya sea campeón. Bueno, fíjense, queridos hermanos, cuál es nuestro gol, moto para la yaya piseña. Y aquí está, hoy, en este primer día, el Señor nos muestra y nos dice hacia dónde vamos a caminar. Él nos dice, esto es lo que yo les pido. Esto es lo que yo les ofrezco y estos son los instrumentos que ustedes pueden utilizar para cumplir su objetivo. Ella por mí se pega apenándome en el instrumento. Si yo te pido, anda por cavar un pozo allá, te voy a poner de pozo de ándame de la pala, la pico, lo que sea, asada, lo que sea, cualquier perforadora, y me llama un instrumento. Te tengo que dar un instrumento para que vos puedas realizar y llegue a tu objetivo. Necesito un pozo aquí de 2, de 3 metros. Entonces su país ahí peñan de Yara. ¿Qué es lo que nos pide? Miren, dice, sucederá al fin de los tiempos, 365 días. Cada año litúrgico, en 365 días, 54 domingos en un año, 54 domingos la yajá, la misa jave durante un año, ya en Dujanguá peñan de Yara y se añade en este ciclo A. Comenzamos el ciclo A este año. Y entonces el Señor nos pide, al final, ¿qué es lo que va a suceder al final si es que hacemos bien las cosas? Dice, la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre, la cúspide de todas las montañas. Esta es una forma poética de decirnos a nosotros. Vais en la montaña del Señor que será afianzada, será fortalecida sobre todas las montañas. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros al llegar a nuestro objetivo vamos a llegar verdaderamente a Dios. Porque siempre recuerden que la palabra montaña, el har, se dice en hebreo, har. Entonces quiere decir el lugar donde habita Dios. La montaña es el lugar donde habita Dios. Siempre en la cultura bíblica, siempre van a encontrar el profeta que sube, ¿a dónde? A la montaña. ¿Por qué? Porque es interesante. A ver, Paraguay, cuando ya de las grandes montañas,
Pero yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de viajar un poco por Italia, por otros lugares de este mundo, donde existen muchas montañas. Imagínense, 3.800 metros, mira, Aremañá. Es una maravilla mirar allá desde arriba todo lo que se puede ver a los ojos, con la nieve o lo que sea. Montañas diversas y diferentes, pero es lindo, querido hermano. Bueno, y entonces, en la cultura bíblica, hablar de la montaña era hablar del encuentro con Dios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Moisés se va a ir a recibir las tablas de la ley? La montaña, ¿verdad?, se sube al Sinaí. Cuando Elías se escapa del rey Ahaz de Jezabel, que lo busca para matarlo, huye y se va también hacia el sur, hacia Egipto. Sube también ¿a dónde? A la montaña para hablar, encontrarse con Dios. Y ahí, ¿se acuerdan que ahí aparece esas simbologías tan interesantes? Dice que primero aparece el fuego, aparece el viento huracanado, aparece el terremoto, y ahí dice que no estaba Dios. Hasta que en un momento dice una brisa suave que sopla. Ahí estaba Dios, que le habla. Bueno, todo esto significa, queridos hermanos, montaña. Apelaña de objetivos y nada. O sea, nosotros en estos 365 días la Yayapona, la Yayupiana, la montaña, tenemos que subir. Por ejemplo, el Monte Carmelo también, este gran santo, ¿verdad?, de la iglesia. Juntamente con Santa Teresa de Ávila, que nos hablan del subir a la montaña. Allá arriba le encontramos a Dios. Pero, queridos hermanos, no piensen que solamente el subir la montaña es lo más difícil. Alguna vez cuando teníamos a pegar las ciudades, porque tenés que escalar, esforzarte, a pegar de forzar. Llegó a Colombia, ¿verdad?, ahí a Medellín, interesante, montañas ahí alrededor. Ahí le llévate, ya te me llaman de allá, yo piamo y te hay 500, 600, 700 metros. O más mañana bien, yo piamo y te ande forzado y pero había sido, queridos hermanos, aunque usted no lo crea, el bajarse de la montaña, a pesar de que tiene asfalto o lo que sea, ahí la tapeí, porque hoy en día, o mi parque, o mi hago como por ambas la cosa. Pero la ciudad, refrenada, yo, porque estás bajando. Había sido, es también muy difícil bajar. Dijimos, no, ahora llegué, pan comido, ya huellita, ¿cierto? Pero niña tendeno, reñetilloso, hasta hoy veces. O sea, eso tiene que incluso tener más cuidado. Bueno, todas estas cosas, queridos hermanos, simplemente para entender que el Señor nos pone un camino. Chacaña de dale. A la montaña, porque ese es el lugar donde está Dios. Pero, queridos hermanos, nuestro objetivo, si llegamos verdaderamente a la montaña, es decir, si llegamos a tener a Dios en nuestra familia, aquí en nuestra comunidad, aquí en San Miguel Arcángel, que ustedes tienen como comunidad, entonces nos lleva y hacen una comunidad que vale la pena, ¿verdad? Donde el barrio, donde la familia, ya voy a Paguazú, ya lleva un barete y comenzamos a trabajar juntos. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí dice, todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos y que dirán, vamos, subamos a la montaña del Señor. Apliquen ahora a su comunidad, San Miguel Arcángel, Baila Yayana, todas las familias, todos los jóvenes, todos los niños, todos los enfermos, todas las personas, todos los matrimonios, vendrán ¿a dónde? Vendrán aquí a esta capilla, vendrán aquí a esta comunidad. Vamos a la casa del Señor. Ya haya yo tu papá, usted me lleva. Miren, querido hermano, este es el primer día de nuestro caminar. Apealaña de objetivos, apealaña de ellas quiere decir que somos nosotros los que tenemos que cambiar esta comunidad. Para que la gente, dice, todas las naciones afluirán hacia ella. Entonces, todo el mundo va a decir, ya, mira, amo comunidad, moabe. Y pone tereingo, ve comunidad, y gusto, pepe. Ñañeñandú poná con la gente, porque son gente buena, gente afable, gente que reza, gente que te ayuda,
gente que no deja pasar las necesidades de los demás, gente que siempre está abierta entonces a los problemas de la comunidad. ¿Me entendés? Va a ser yo que vayamos, subamos a la montaña del Señor, lleguemos hasta esa comunidad. Ojalá que nosotros así podamos atraer a la gente, pero porque es una comunidad dinámica, una comunidad entusiasta, una comunidad que no se deja achicar, amilanar por nada, queridos hermanos. Pues para levantar nuestra comunidad. Y es el Señor el que nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de ahí saldrá la ley y de ahí la palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Esto tenemos que aplicarlo ahora a nosotros. Esto el autor sagrado lo estaba aplicando a Israel, lo estaba aplicando a Jerusalén. Con el pueblo de Israel y le estaba diciendo eso: dale, pueblo de Jerusalén, dale, pueblo paraguayo, ya dale, comunidad de San Miguel Arcángel, porque ahí van a fluir y van a venir todos, porque de aquí, de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros celebramos, así como nosotros nos ayudamos, de ahí va a salir la ley, pero va a irse la ley. El nomos, la ley quiere decir la forma de vivir. Quiere decir que aveñandella yuroña duro peñande yaraña eina y cuatamba eisa bañandea lleva ya hubiera jata coñandere coego. Ahí está. De aquí va a salir la ley. De aquí es donde nosotros vamos a tomar las costumbres, le vamos a transmitir a nuestros niños, le vamos a transmitir a nuestros jóvenes. De ahí va a salir la ley. De ahí van a aprender cómo nuestros jóvenes, nuestros niños se tienen que comportar. Hañande oía. Y por eso dice, ¿verdad? De ahí saldrá la palabra del Señor. Es decir, desde las indicaciones que el Señor en estos 54 domingos, hoy sacada añade. Y cada año, 365 días para nosotros es en una forma comparativa, análoga, es como si fuese tu vida. Un año es la comparación de toda tu vida. Por eso yo suelo recordar, ¿verdad?, lo que San Juan Bosco le decía a sus jóvenes. Don Bosco trabajó con más de 1000 jóvenes que vivían con él en su casa. Ustedes saben lo que significa 1000 jóvenes que tenían que estar con Don Bosco en su propia casa, estudiando, aprendiendo un oficio. 1000 jóvenes él recibió en un tiempo en su casa. Y claro que después de ahí también muchísimos jóvenes quisieron seguirle y se hicieron sacerdotes, etc. Y así Don Bosco fue creciendo, ¿verdad? Gente que le ayudaba. Y bueno, y él siempre le decía a los jóvenes, cada mes, ya llevó 3 horas antes de hoy, ejercicio de la buena muerte. Mira vos qué interesante. Ejercicio de la buena muerte. Y retiro espiritual. 3 horas antes de juventud. Ale juventud, pero ahora voy a te imitar con tu poco. Ya reflexionamita, ya en duda peña de yarañe. En 3 horitas vamos a ver un poco cómo vivimos nosotros nuestra vida. Va para la página. Ya compromete página, ya mejoraba página juventud, ¿entienden? Porque todos pues, eran chicos de la calle que venían. Es como que nosotros digamos que le traemos a todos esos chicos que están en los semáforos, a todos esos chicos que están por ahí entonces perdidos, o muchos jóvenes que están en la droga, etcétera, etcétera. Yo mucha gente pienso en eso. Ojalá que el Señor me dé un poco de ese espíritu de Don Bosco ese. Ojalá que me toque un poco hacia ahí, que tú porque te iba a peñar de usted me la picha guaya huereco. Chespi afuera, Chespi nunca o fin de Chespi y algo de presidente. Algo haga esta vez hoy. A Mosé de un lado, de otro lado y nada. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar verdaderamente, pero con conciencia. Ahí está, primer día. Pealaña de objetivo, pealaña de objetivo de nuestro gobierno de este año 2026. Peaña gobernar de la ñande de Kobe, peaña gobernar de la ñande de capilla, ña gobernar de entonces la ñande de iglesia. ¿Por qué? Y porque hay objetivos claros. Hay entonces cosas concretas que tenemos que hacer. Bueno, pero ¿desde dónde va a salir esa ley?
de aquí, de la palabra de Dios. Porque la ley del Señor se basa siempre, ¿dónde? Se basa en su palabra. La ley sale de la palabra de Dios y del amor de Dios. Querido hermano, una segunda idea principal, no quiero ser demasiado largo, porque pero porque el primer día es nuestra hoja de ruta, y entonces nos dice en la segunda lectura, cuando escribe San Pablo a los cristianos de Roma, ustedes saben demasiado bien en qué tiempo vivimos. Primera cosa. Segunda cosa dice, ya es hora que ustedes se despierten. La segunda cosa, San Pablo. Y tercera cosa dice, la salvación está ahora más cerca de nosotros. Tres cosas. Ya repetí con las tres cosas. ¿Saben en qué tiempo vivimos? Dale, fuerza. Número uno, va ahí. ¿Saben en qué tiempo? Segundo, ya es hora que se despierten. Ya es hora, ni va ahora, vio. Bueno, 8:30. Ya es hora que se despierten. Bueno, y lo tercero dice, la salvación está ahora más cerca de nosotros. Queridos hermanos, si nosotros entendemos estos tres elementos, entonces dentro de un año, es decir, estos 365 días, tenemos que evaluar esto. ¿Cierto, Picola? Primero, sabemos en qué tiempo vivimos. Supea dice, pero justamente el Papa León XIV, en esta última encíclica que escribió, pero espectacular, que es la continuación de lo que el Papa Francisco ya escribió sobre los pobres, ¿verdad? Él dice, nosotros estamos creando sociedades, y el padre Nilo, que ayer también predicó en Cacupé, hablando de la educación, justamente dijo la misma cosa, ¿verdad? Utilizó este número, pero maravilloso lo que escribe el Papa León XIV. Dice, estamos creando sociedades, los famosos barrios cerrados, ¿entienden? Barrios cerrados. Entonces, donde no me moleste mosquito, gente que puede, gente de plata, gente millonaria, lo que sea, y a los otros que le coma michi, que le coma mosquito, que le coman berú o lo que sea. Se interesa. Porque a ver, la hora de barrio Ibe, ahora por Ambá, y que a los otros, entonces, no me moleste mosquito. Y entonces el Papa dice y utiliza esa terminología. Es como que estamos viviendo dentro de una botella. Estamos viviendo dentro de una botella. Y entonces pensamos, creemos, ¿verdad? Y después decimos, con A no va a poseer hoy, con A no ya posee hoy, con A, como si fuese que todos fuésemos bobos y no sé qué cosa. Y sin embargo no es así, no, son las oportunidades y las malas distribuciones, lastimosamente, de la riqueza y la oportunidad que se le da verdaderamente a la gente. Yo eso, querido hermano, les puedo decir, porque está correr con mundo área lleva, esta cultura esa, está paraguayo, vea yo ahí por varios lugares del mundo, y que están demasiado bien después de que aquí hayan salido del barro, de la lona. ¿Por qué? Y porque hay oportunidades y hay justicia, y no hay entonces eso de estar robando al pueblo, a la gente y sacándole los beneficios que le pertenece a la polis, que nos pertenece a todos. Aquí el que está ahí arriba cree que es el dueño de la nación. Ahora estoy yo soy el dueño ahora. Esta es mi gran finca, esta es mi gran estancia. Yo voy a manejar. Vos, vení, de otra en Bapo Itaipú, de otra en Bapo Yacineta, de otra en Bapo Amo, de Peamoa. Porque esto es mío. Esto es terreno privado. ¿Pese coña de ya con la ñandeneta? ¿Sí o no? Sí, bellende más. Pues ni hoy la bellu bellece que no, porque pese iteina. Lastimosamente. Y no es ahora nomás. No es ahora nomás. Lastimosamente, ¿verdad? Y entonces, cuando el Señor nos dice, usted tiene que saber en qué tiempo vivimos. Cada uno de nosotros, ciertamente que Pablo aquí le está reclamando y le está diciendo a los cristianos y a la sociedad de su tiempo, cuando está escribiendo. Pero le dice, cristianos, por eso viene la segunda parte, ya es hora que se despierten.
Entonces, ahí porque endere que y no ve en el papel lo que sea, oño, en los ares ira de puangua. No, no es eso, sino que el despertarse es el despertar de la conciencia de la vida. Entonces, 365 días venían de Yara, Besacañan, de dale gente, pepuague, peparque. Miren que esto es lo que el Señor quiere. Quiere que lleguemos a la montaña, es decir, quiere que lleguemos nosotros a ser felices. Y ahí viene el tercer elemento, queridos hermanos, que justamente te habla de la salvación. La salvación está ahora más cerca de nosotros. La palabra salvación viene de la palabra salutis. Salutis se dice en latín. Y de ahí viene la palabra salvación en castellano. Peango y puponamo de salutis, de ahí viene también la palabra salud, ¿viste? Entonces salvación quiere decir que vivimos en salud, vivimos bien, no estamos enfermos, queridos hermanos, porque el que roba quiere decir que está enfermo. Eso se llama cleptomanía, clepto, pea escena, pocané, popindá, upea dice la cleptomanía, pea griego. Pero peña moya peña neñe ebe gato hanguacha la yei cuamba eba hina dice pemba asupea. Salvación, salutis, quiere decir que nosotros estamos recibiendo la salud. Tenemos que sanarnos y tenemos que curarnos de estas enfermedades. Una enfermedad pero terrible la que sufrimos nosotros y que es la cleptomanía. Ya repetí mi palabra, vean, va la yaguerecoa. Pero que doctor Berejoa inde te terapete ilande va sin inde o inde igual va la recoa. Va y doctor la recoa. Ako anga biguama. Va en Brasil la yaguerecoa ko ñane ta ko ave va esa cleptomanía. Imagínense. Haupea dice, "Apa ego dice upea doctor, eres mina semba ego la semba así. Ne popinda, ne monda, de corrupto." Upea dice. Entonces, queridos hermanos, ya es hora que nos despertemos y sobre todo porque la salvación, es decir, la salutis, la salud de Dios con la presencia del Señor que tiene que nacer y va a nacer en nuestra vida y en nuestro corazón, 25 de diciembre, o una, a pegar la ñane pojaina, peaño y te la ñane poja, enseguida ya por anduta peñan de ya, o sea, una la gato hanguacha la cuera a mí, porque será cínico, hay ponda ye areco la cleptomanía, doctor, va eico, ven, va a subir, vea, jama ese con la cuera tan pepeina, ñan de yara, peaño y te la de pojana. Cristo que va a nacer, pero que Cristo que tiene que nacer en tu pesebre, que es tu corazón y tu vida. Y termino, queridos hermanos, con esta tercera lectura que es tan importante, que es del Evangelio. Y esto nos llama, ¿saben qué? A que nosotros podamos escuchar verdaderamente la lectura y la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque te pone el ejemplo de Noé. Heinio, a ver, cuando venga el Hijo del Hombre, va a suceder igualito que en el tiempo de Noé. Entonces ya calculamos, Noé, capítulo 6 del libro del Génesis, versículo 5 en adelante, ya no hay 9, y yo ya que gusta la diluvio universal, pelle portaba y etereí, versículo 5 dice, el corazón del hombre, lo único que sabía hacer era, ¿qué cosa? Corromperse contra los valores y los principios de la creación. Capítulo 6, versículo 5 del libro del Génesis. Entonces, lo único que el hombre tramaba, dice en el versículo 5, lo único que pensaba el hombre era cómo hacer el mal. Quiere decir que ya estaba corrompido el hombre. Eso era en tiempo de Noé. Todo esto que yo le estoy diciendo, ahora que no caiga en, vaya ya en bolsa, saco roto. Ahí estás, gracias. Saco roto. Aniquen. Voy a saco roto viendo pues también va a beber. Y entonces por eso dice, aniquen oiko, como en tiempo no en que la gente comía, bebía, se casaba y hacía lo que quería. Hanos en Dui venían de Yarañe, oye manifestar a un a través de Noé. Noé coperbió güero sapucaya, es vedale, pero una se ayuda mía que gusta la diluvio, pues en la gente. Iba ahí con la de situación, de corrupto, panio, samío. Oh, güero sapucay de aquí para allá. Es lo mismo, querido hermano, que está sucediendo en medio de nosotros. Voy a verse beoña, tú peca a cupepe, voy a verse con hoy, los obispos,
los obispos que se ponen al frente, los obispos que predican, los obispos que nos llaman la atención, los obispos que llaman a todos. Ego la gobierno no vende. A una vez se goyan de pire penería, entonces ni presidente omiando obispo y la cada cupebe. Jamás era vea, porque hoy cuando ponáis en la pire penería, hoy cuando ponáis la ya por bajar, aunque yo ya bucharon, hoy me da huevo duro para la mitad de modestación. Y entonces eso no puede ser, no puede ser. Y entonces por eso dice aquí, ani que no hay vender ejela y coja huella lleva en tiempo de Noé. La gente comía, la gente bebía, la gente se casaba, hasta que Noé entró en el arca y ellos no sospechaban nada. Hasta que llegó el diluvio, los arrasó a todos. Así va a suceder con ustedes. Queridos hermanos, entonces, como el primer día, y nos dice que si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ya haré 365 días, 54 domingos llevaré y va a ser igualito que antes si es que nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Va a pasar igualito de lo que ya pasó en tiempo de Noé. Eguero sapucaira moyepe, herera moyepe, llevan baesa bañate y cobana, va bien de ayudar ese, más bien de ese, de oído, vean de oído, vamos. ¿Para qué cosa buscamos? Entonces, queridos hermanos, miren que hoy, por ser el primer día de Adviento, el Señor nos pone el objetivo, nos muestra el camino, nos da los instrumentos necesarios para hacer este camino. Así que vamos a pedir, vamos a seguir nuestra misa. Pero antes yo le voy a pedir, vamos a hacer, aunque sea un minuto de silencio, y ya pueda. Un minuto de silencio. Aña mañana, entonces, batecoba peñandere cobeina. Porque ya hemos evaluado la semana pasada, porque terminamos con la fiesta de Cristo Rey. Pero con añadeña mañana, sobre todo hacia el futuro. 365 días tenemos por delante. Y vamos a ver, y vamos a decir cada uno en el corazón pensando cuál va a ser mi compromiso con el Señor. Y cuando voy a tener que evaluar el próximo año, verdaderamente le presente al Señor los frutos de un trabajo sincero. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor.
Ven, Señor Jesús, y escucha nuestra oración. Ven, Señor Jesús, y escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que atenta a los signos de los tiempos y a la exhortación de San Pablo, despierte del sueño de la indiferencia, se revista de Jesucristo y anuncie con valentía la esperanza y la paz al mundo entero. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Escucha nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones y por la paz, para que iluminados por la visión del profeta Isaías, trabajen incansablemente por la justicia, el diálogo y la armonía, forjando un mundo libre de guerras y rivalidades. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, y escucha nuestra oración. Por los que sufren y por los que viven en tinieblas, por los enfermos, los encarcelados, los que viven en la droga, los que están solos, los que sufren pobreza o marginación, para que encuentren consuelo y la luz de Cristo brille en sus vidas. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, y escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que este tiempo de Adviento sea un verdadero camino de conversión y nos ayude a vivir con sobriedad y vigilancia, preparados para el encuentro con el Señor en la Navidad y al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, y escucha nuestra oración. Vamos a pedir y vamos a rezar también por los 12 años de matrimonio de María Lucía, Julio Daniel, y por todas nuestras intenciones que traemos hoy al iniciar este primer día de nuestro año litúrgico 2026. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, es esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, Señor. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos
que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su gloria podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa, cuando traigas al mundo la paz. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra comunidad de San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, nuestro cura párroco, todos los catequistas, agentes pastoral que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, hoy de tus hijos, Julio Daniel y María Lucía, que en Cristo han fundado su familia hace 12 años, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles la gracia de que se prolongue a lo largo de toda su vida hasta que la muerte los separe. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Amén. Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Con fe, humildad y sencillez de corazón, acerquémonos a recibir a Jesús, el príncipe de la paz, hecho alimento para nuestra salvación. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivemente recibirlo dentro de mi alma. No más pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permita que jamás me aparte de vos. Amén. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación.
nos limpiará del pecado. Ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. En primer lugar, darle gracias a Dios por nuestras vidas. Y en segundo lugar, darle las gracias al Padre Víctor Cabañas por venir a compartir con nosotros este hermoso domingo. Como bien él lo dijo y repitió en varias oportunidades, el primer domingo de nuestro examen de conciencia para el siguiente año lectivo, el primer domingo de Adviento. Y eso es un regalo del Señor, ¿verdad? Y entre paréntesis nomás, él no pudo venir, ya explicó por qué no pudo venir, pero estaba el compromiso. Japa Inda y Yapuy. Por eso en menos de 2 meses ya vino a estar y está hoy con nosotros acá. Así es que, y Cabañas, sabes el aprecio, el cariño que te tenemos en la comunidad. Yo sé que siempre hemos un taller de actividad, usted para ayudar a compartir ahora en día y eso nos pone muy contentos. Y te agradecemos a vos, al esfuerzo que estás haciendo siempre por llevar la palabra de Dios a nuestros hogares a través del único canal paraguayo católico, Ñande Yarañe, que también nos están viendo, como dijo él, nos están viendo miles y cientos de miles de compatriotas y en el mundo entero, que el país Cabaña está acá en nuestra capilla San Miguel Arcángel. Y eso nos pone muy contentos y también nos hace tener un compromiso a todo lo que él nos dijo hace rato en la homilía, que a partir de hoy nos comprometemos. Así que país, muchísimas gracias nuevamente, un fuerte aplauso para el Padre Cabañas. Y para que este trabajo nuestro que hoy comenzamos en este nuevo año pueda ser del agrado de Dios, entonces Él nos invita el martes y todos los martes a las 5 de la tarde, ahí se reúnen la Legión de María y nos esperan a todos los que podamos asistir para venir a orar y a hablar un poquitito con nuestra mamá María. Martes 17 horas la Legión de María se reúne. Los jueves 17:30 ya están las personas, el apostolado de la Divina Misericordia nos espera
termina el rezo, después tenemos celebración con adoración al Santísimo. Los viernes a las 7 de la noche tenemos la reunión del grupo de oración. Los terceros viernes de cada mes tenemos celebración con imposición de manos. Y las distintas actividades de las catequesis que tenemos. El próximo domingo vamos a tener celebración de palabras a las 8 de la mañana. Pero antes de la celebración de palabras, yo les invito, tenemos el próximo sábado 6, tenemos nuestra cena de fin de año y queremos que todos podamos venir a compartir. Tengo todavía unas cuantas adhesiones, la adhesión cuesta solamente 40.000 guaraníes, si quieren llevar, abonar ahora, abonan después, no hay problema. Hoy en día pues tenemos todos los sistemas de QR, transferencia, alia, herea, ¿verdad? O sea que no hay forma de no poder pagar. Entonces, yo tengo las adhesiones, quieren llevar a vender, quieren llevar ya y abonar sin ningún problema. El próximo sábado es nuestra fiesta de cena de fin de año. Y también nuestra parroquia Santa Librada quiere reunirnos a todos en una gran cena de Navidad. El próximo sábado 13, cada adhesión cuesta 75.000 guaraníes. Está disponible en la Secretaría Parroquial y va a ser en el local de la cooperativa 8 de marzo, allá en Laureltic, frente a la Capilla San Antonio. También tenemos a disposición la rifa del Decanato 9 que sortea el 28 de diciembre. El primer premio es un auto 0 kilómetros. Y el país parece que nos trajo también su rifa, ¿verdad? Puede tener tu rifa también del Ñande Yarañe, y así es que estamos en eso. Nuevamente, muchísimas gracias, país. Bueno, vamos a llamarle aquí a los esposos, María, Lucía y Julio Daniel. Vengan un poco aquí adelante, vamos a hacer la renovación entonces de los votos matrimoniales, 12 años, y que vengan los hijos también, que la acompañen, el fruto del amor y de la familia de estos 12 años de matrimonio. Bueno, ese es el más chiquitito, ¿veo? Y esta es la más caja, porque llegaban la llegada ahí. Bueno, vengan aquí, pónganse frente a frente, ustedes primero, y ustedes atrás de sus padres, atrás pónganse, ahí está, bueno, ahí está, muy bien. Y ustedes agárrense la mano. Julio Daniel. Yo, Julio Daniel, te recibo a ti, María, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, María Lucía, te recibo a ti, Julio Daniel, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 12 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El beso de los 12 años. Bueno. Y por siempre y para siempre. Muy bien. Tuyo es mi corazón feliz. Bueno, y como dijo ya ahí Marcos, el señor Marcos ya presentó, nosotros tenemos este próximo viernes 5, yo voy a cumplir 31 años de país, y entonces vamos a hacer una cena también los que quieran participar. Después ahí hablen con Marco, lo que sea, con la secretaria ahí de Ñande Yarañe. Ahí hacemos una cena en una casa de familia. Solamente para las personas que me aman se van a ir a esa cena. Así que Pepe Aizata será Juba, será Juime. Bueno, y entonces ahí la adhesión y esta familia Jiménez que nos va a recibir ahí, que tiene un hermoso quincho con un patio. Entonces sí, el viernes 5 a las 8:30 de la noche, una cena. Bueno, eso es el viernes. El día 3 igual, porque ese es el día verdaderamente que yo me ordené, el 3 de diciembre, entonces vamos a hacer una misa a las 8:30 de la noche en la parroquia San José Obrero. Ahí entonces la gente, y ahí solamente la gente que me aman también se van a ir a esa misa.
Todo lo demás van a mirar por televisión, ¿no? Bueno, y después lo que ya anunciaron también, nosotros para el 30 de diciembre tenemos también nuestra rifa Ñandeyara Ñe'e. Vamos a transmitirlo por la televisión a las 9 de la noche, se va a hacer el sorteo. 15 primeros premios es en efectivo, 10 millones, 5 millones, 3 millones, 2 millones, 1.500.000, hasta un guaraní el último premio, ¿verdad? Bueno, cuesta, y los otros 15 premios son electrodomésticos que también la gente así nos han dado. Así es que 30 hermosos premios, cuesta 10.000 guaraníes. Y eso es sobre todo para poder solventar ya el año 2026. Estamos pensando, vamos a ver, y pagar todavía deudas del 2025 de nuestro primer canal católico Ñandeyara Ñe'e. También así, igualito como dijo Marcos, pueden también escribir nomás ahí por el WhatsApp o llamar al número de la fundación y se les envía los números, etcétera, etcétera, los nombres. Pueden enviar también por transferencia, en fin. Hoy en día, gracias a Dios, ya es mucho más fácil, ¿verdad?, la comunicación y también esta manera de ayudar. Y como siempre, tenemos, aquí está, en vivo y en directo, na bebé daña de canal, en vivo y en directo. En este momento estábamos transmitiendo la misa de Cacupé, y cuando terminó la homilía, ahí nosotros entramos. Así que depende importante Tereína, de Cacupé ya pasamos directamente a nuestra Eucaristía aquí de la capilla San Miguel Arcángel. Y bueno, tenemos nuestra alcancía allá al fondo también. Don Marco tiene luego ya nuestra. Miren por ahí atrás, una bebeina. Vean, una vez manejero, una vez ahí venderoga, listo. Bueno, está bien, muchas gracias. Ahí, exactamente. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir ahora entonces con nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que viva San Miguel Arcángel. ¡Viva! Que viva la Virgen de Cacupé. ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Que tengan un buen domingo. Gracias. Que en este tiempo de Adviento y la evangelización de Ñandeyara Ñe'e, Señor, que en este ambiente te pedimos que nos guíes y la evangelización de Ñandeyara Ñe'e, que sean testigos valientes de tu amor y comportámonos con la buena noticia para todos. Fortalece a los misioneros líderes y acompáñanos en nuestra misión. Amén. Vamos a evangelizar, vamos a compartir la alegría de Jesús con todos. Invitamos a toda la comunidad, si se puede acercar para la foto grupal, por favor. Todos, acérquense.